Mi nombre es Michelle Rawlings, y hace 3 años mi exesposa Bethany me quitó absolutamente todo. Nuestro rancho de $22 millones en Texas, mi empresa de transporte e incluso a mi pastor alemán, Duque. Los papeles del divorcio aún estaban calientes, recién salidos de la impresora, cuando recibí su mensaje de texto. Nunca te recuperarás de esto, Mitch. Siempre fuiste demasiado blando para el mundo real. A los 33 años, pasé de ser dueño de 42 camiones de carga a conducir desconocidos por Dallas en un Honda Accord de 10 años para Uber. De dormir en una habitación principal con vista a 500 hectáreas del Texas Hill Country, a vivir en un departamento de una sola habitación donde el aire acondicionado sonaba como un animal moribundo. De ser papá cada mañana en el desayuno, a convertirme en fines de semana alternos según un documento judicial. Pero hay algo curioso sobre tocar fondo. A veces, es justo donde necesitas estar cuando el destino decide cambiarte el guión. Una noche de jueves, una pasajera dejó su bolso en el asiento trasero. Cuando lo devolví a su oficina, su asistente me miró y casi dejó caer el café. «Oh, Dios mío», dijo con voz temblorosa. «Tú eres el hijo de James Holloway, ¿verdad? Nunca había oído ese nombre en mi vida». Según mi madre, Eleanor, mi padre había muerto en un accidente en una refinería antes de que yo naciera. Eso me repetía cada vez que preguntaba por él cuando era niño. «¿Ese era tu padre?», continuó la asistente mientras sacaba su teléfono con las manos temblorosas. Él trabajó aquí en 1987. Murió hace 3 meses. Hizo una pausa, me miró directo a los ojos y añadió, «Era dueño del 75% de esta empresa». Lo que dijo después no solo cambió mi vida, reveló que todo lo que creía saber sobre mi pasado era una mentira cuidadosamente construida. Y que el hombre que me había visto perderlo todo desde las sombras llevaba 33 años preparando mi regreso. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Ahora sí, continuemos. Mi exesposa tenía razón en algo, nunca me recuperé de perderlo todo. En cambio, descubrí que era heredero de algo mucho más grande que una empresa de transporte. Y el precio que mi padre pagó para entregármelo fue 33 años de silencio. Esta es la historia de cómo devolver un bolso olvidado me llevó a heredar $847 millones, y de por qué aún conduzco Uber una vez al mes, buscando otras almas olvidadas que tal vez estén a un solo viaje de descubrir quiénes son realmente. Construí Rawlings Transport desde cero. A los 22 años compré un viejo Peterbilt de 1998 con los $60.000 que había ahorrado trabajando en plataformas petroleras desde los 18. El camión tenía casi 400.000 millas, pero el motor era sólido, y eso era todo lo que necesitaba. Mi madre, Eleanor, me observó firmar los papeles en el lote de camiones usados en Fort Worth, con una preocupación visible en su rostro. «Tu padre estaría orgulloso», me dijo, tocándome el hombro. Fue una de las pocas veces que lo mencionó. Según ella, había muerto en una explosión en una refinería 2 meses antes de que yo naciera. No se recuperó el cuerpo, no hubo seguro de vida, nada. Solo desapareció, dejándola embarazada de 7 meses y completamente sola. Llamé a la empresa con mi propio apellido porque no tenía a nadie más a quien honrar. Rawlings Transport empezó conmigo durmiendo en la cabina del camión, aceptando cualquier carga que pagara algo, conduciendo rutas desde Texas hasta California, a veces manejando 20 horas seguidas. El café y la determinación eran mis únicos compañeros. A los 25 ya había ahorrado lo suficiente para comprar un segundo camión y contratar a mi primer conductor, un veterano llamado Thale, que me enseñó más sobre el negocio que cualquier programa de MBA podría haber hecho. El crecimiento fue rápido después de eso. Para mi 30º cumpleaños, Rawlings Transport operaba 42 camiones con 60 conductores en nómina. Nos especializábamos en productos refrigerados, trabajando con distribuidores de alimentos orgánicos. El dinero era excelente. Los ingresos anuales alcanzaron los $12 millones en nuestro mejor año. Me casé con Bethany a los 27, cuando la empresa apenas tenía 15 camiones. Ella era asistente legal en el bufete que manejaba mis contratos.
Hermosa, inteligente, con cabello castaño rojizo y ojos verdes que parecían ver más allá de la rudeza del mundo del transporte. «Vas a llegar lejos, Michelle Rawlings», me dijo en nuestra primera cita. «Siempre sé cuáles de mis clientes triunfarán». Compramos el rancho cuando Bethany estaba embarazada de Coulton. $22 millones por 500 hectáreas de praderas vírgenes en el Texas Hill Country, con una casa principal de 7 habitaciones, establos y un lago de manantial. Era excesivo, pero Bethany insistió en que necesitábamos proyectar éxito. La hipoteca era enorme, pero la empresa generaba dinero sin parar. Primero nació Coulton y 2 años después, Gracie. Aquellas mañanas eran de oro. Me levantaba a las 5, preparaba café y veía cómo el amanecer pintaba el campo de tonos naranjas mientras Duke, nuestro cachorro de pastor alemán, correteaba por la cocina. Bethany bajaba con los niños. Coulton hablaba sin parar sobre sus camiones de juguete y Gracie se frotaba los ojos, aún medio dormida. Desayunábamos juntos antes de que yo me marchara al cuartel general de Rawlings Transport, que había construido en un extremo de la propiedad. «Papá va a trabajar», anunciaba Coulton, como si fuera la noticia más importante del mundo. Todo cambió cuando el primo de Bethany, Trent, se mudó a Texas. Era asesor financiero en Chicago, todo traje caro y palabras suaves. Bethany empezó a almorzar con él, y luego llegaba a casa hablando de diversificación y optimización patrimonial. Decía que yo estaba demasiado enfocado en los camiones y que no veía el panorama completo. «Está sentado sobre millones en capital, Mitch», me decía durante la cena. «Trent cree que podríamos aprovechar mejor los activos de la empresa». Debí haberlo visto venir cuando comenzó a trabajar con él oficialmente, instalando una oficina en nuestra casa de huéspedes para revisar nuestras finanzas. Las sesiones nocturnas de estrategia se volvieron habituales. Llegaba a la cama hablando de cómo otros dueños de empresas de transporte estaban vendiendo a fondos de inversión y haciéndose ricos de la noche a la mañana. Los papeles del divorcio llegaron un martes. Volví a casa después de 3 días inspeccionando rutas y los encontré sobre la encimera de la cocina, justo donde solíamos desayunar juntos. Bethany se había llevado a los niños a casa de su madre en Houston. Duke estaba encerrado en su jaula, gimiendo. Las acusaciones eran devastadoras: mala gestión financiera, negligencia emocional, ambiente familiar inestable, todo falso. Pero Trent tenía conexiones. Su hermano de fraternidad en la Universidad Metodista del Sur, el juez Arlon Pique, fue asignado a nuestro caso. Mi abogado, un buen hombre llamado Robertson, parecía derrotado desde el primer día. «Pique y el asesor de tu esposa juegan al golf juntos todos los domingos», me dijo en voz baja. «Haré lo que pueda, pero prepárate para lo peor». El juicio fue una masacre. A pesar de mi historial limpio, de no haberme perdido jamás una obra escolar o un partido, de haber construido una empresa multimillonaria desde cero, el tribunal le otorgó a Bethany la custodia principal, el rancho, el control mayoritario de Rawlings Transport y $15,000 mensuales en manutención. Yo me quedé con fines de semana alternos con mis hijos y una montaña de deudas. Frente al tribunal, Bethany se acercó a mí por última vez. Trent estaba detrás de ella, con su mano posesivamente apoyada en su espalda baja. «Siempre fuiste demasiado confiado, Mitch», dijo sin siquiera fingir tristeza. «Los negocios requieren tiburones, no peces dorados. Trent va a ayudarme a convertir Rawlings Transport en algo grande». Disolvieron mi empresa en 6 meses, vendieron los camiones a precio de remate y despidieron a los conductores con los que había trabajado durante años. Zale me llamó llorando el día que lo despidieron. Para entonces, yo ya conducía para Uber y vivía en un pequeño departamento de una habitación en Arlington, donde las paredes eran tan delgadas que podía escuchar la televisión del vecino a través del dormitorio. Mi crédito estaba destruido. Mis ahorros, agotados. A los 33 años, estaba empezando de nuevo con menos que nada. 3 meses después de empezar con Uber, desarrollé una rutina que me mantenía cuerdo: despertarme a las 5, hacer los traslados al aeropuerto hasta el mediodía, comprarme un sándwich en una gasolinera y luego trabajar en el centro hasta la medianoche. 12 horas al día,
6 días a la semana. Los domingos eran sagrados, reservados para mis hijos, aunque Bethany había comenzado a inventar excusas sobre por qué no podían venir. Gracie tiene una fiesta de cumpleaños o Coulton no se siente bien. Sabía que mentía, pero enfrentarla significaba más honorarios legales que no podía pagar. Aquella tarde de jueves en agosto, la temperatura alcanzó los 103 grados. El aire acondicionado de mi Honda apenas funcionaba, y ya me había disculpado con 3 pasajeros por el calor. Cuando llegué a la zona de llegadas del aeropuerto Dallas-Love Field, la vi parada en el punto de recogida número 7. Francine Oakley, aunque todavía no sabía su nombre. Llevaba un traje color crema que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Su cabello plateado, perfectamente recogido en un moño, brillaba bajo el sol. Hablaba por teléfono con tono autoritario mientras equilibraba un maletín de cuero y un equipaje de diseñador. La Junta necesita esas proyecciones para mañana por la mañana, decía con voz firme al entrar en el asiento trasero. Dile a Harrison que, si no puede entregarlas, buscaré a alguien que sí pueda. Me dio la dirección sin levantar la vista del teléfono. Riemont Industries, en el centro. Toma Mockingbird hasta Central, no uses la autopista de peaje. Conocía a Riemont Industries. Todos en Dallas la conocían. Era propietaria de la mitad de los edificios comerciales de la ciudad, además de varias plantas manufactureras en todo Texas. El edificio principal era una torre de vidrio de 50 pisos que reflejaba el atardecer como una columna de fuego. Durante los 35 minutos de viaje, no dejó de hablar ni un segundo. Repetía cifras, plazos y órdenes con una intensidad que hacía que la logística del transporte de carga pareciera un juego de niños. «Conductor, necesito pasar por mi oficina un momento», dijo al llegar. «Mantén el contador encendido, volveré enseguida». Salió apresurada, dejando tras de sí el rastro de un perfume caro. La vi entrar por las puertas giratorias, sus tacones resonando sobre el mármol que podía distinguir incluso desde la calle. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 20. Cualquier otro conductor se habría ido, pero algo me hizo quedarme. Quizás el cansancio, o tal vez el simple deseo de evitar buscar otra carrera en medio del tráfico de hora punta. Después de 30 minutos, miré al asiento trasero y lo vi. Su bolso, una pieza de cuero negro con hebillas doradas, descansaba en el piso detrás del asiento del pasajero. Probablemente lo había puesto allí mientras lidiaba con el teléfono y el maletín. Lo tomé y noté que pesaba más de lo esperado. Por la abertura entreabierta, podía ver su cartera, las llaves del auto y varias carpetas marcadas como Confidential Board Review. Me enfrenté a una decisión que no debería haber sido difícil, pero lo fue. Podía marcharme y entregarlo al departamento de objetos perdidos de Uber. Esa era la opción sensata, sin contacto con una clienta adinerada que podría acusarme de cualquier cosa para cubrirse. Pero entonces escuché la voz de mi madre en mi cabeza, la misma que me habló cuando tenía 8 años y encontré $20 en el patio del colegio. La integridad es hacer lo correcto cuando nadie te está mirando, Michei. El guardia de seguridad en la recepción de Riemont Industries me miró como si hubiera aterrizado de otro planeta. Mi camisa de conductor y mis jeans destacaban entre el mármol y el cromo como una mancha de café sobre un vestido de novia. «Vengo a devolver un bolso», expliqué, levantándolo. Mi pasajera lo dejó en el auto hace unos 30 minutos. Francine Oakley. El guardia alzó las cejas. ¿La señorita Oakley? ¿La directora ejecutiva? Supongo que sí. Lo dejó en mi coche. Hizo una llamada rápida, luego otra. En cuestión de minutos, el ascensor privado se abrió y de él salió una mujer de unos 40 años, con rasgos definidos y una mirada aguda que parecía analizar cada detalle sobre mí en segundos. La placa en su pecho decía Denise Vance, asistente ejecutiva. ¿Tienes el bolso de la señorita Oakley?, preguntó extendiendo la mano. Sí, lo dejó en mi Uber. Se lo entregué, esperando que todo terminara ahí. Pero Denise no se movió. Me miraba como si hubiera visto un fantasma.
El color se le esfumó del rostro. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó en un susurro. «Michelle». «¿Michelle Rawlings?». Me tomó del brazo. Sus uñas perfectamente cuidadas se hundieron levemente en mi piel. «¿Rawlings? ¿Tu madre se llama Eleanor? ¿Cómo sabes eso?». «Oh, Dios mío», susurró, y pude ver cómo sus manos comenzaban a temblar. «Eres el hijo de James Holloway, ¿verdad? Tienes que serlo. Eres igual a él». «No conozco a ningún James Holloway», respondí. «Mi padre murió antes de que yo naciera». Denise miró alrededor del vestíbulo, luego me tomó del brazo y me llevó hacia un pasillo lateral. «Por favor, ven conmigo. Hay algo que necesitas saber». He estado esperando este momento durante 3 años, desde que el señor Holloway empezó a llamar a la oficina preguntando por Eleanor Rawlings y su hijo. «Eso es imposible. Mi padre está muerto». «Tu padre murió hace 3 meses», dijo con firmeza, «pero no hace 33 años». Me quedé paralizado. El pasillo pareció girar lentamente a mi alrededor. Todo lo que creía saber sobre mi vida se desmoronaba en un corredor corporativo que olía a alfombra nueva y aire filtrado. «James Holloway trabajó aquí en 1987», continuó. «Poseía el 75% de esta compañía a través de distintas sociedades y pasó los últimos 3 años de su vida buscando la manera legal de contactarte sin violar una antigua orden judicial». Mis piernas se debilitaron. Denise me llevó a una sala de conferencias en el 3er piso, lejos de los niveles ejecutivos. Las paredes estaban cubiertas de fotografías históricas de Riemont Industries, ceremonias de inauguración, cintas cortadas, hombres con cascos estrechando manos. Cerró la puerta con llave y sacó su teléfono. «Antes de contarte nada más, necesito que veas esto», dijo, desplazándose por sus fotos hasta encontrar lo que buscaba. Era una imagen escaneada de un viejo boletín de la empresa, fechado en marzo de 1987. «Es de nuestros archivos», explicó. «Mira la segunda fila, el tercer hombre desde la izquierda». Tomé el teléfono y casi se me cayó de las manos. El hombre de la foto podría haber sido yo, transportado 36 años atrás. La misma mandíbula fuerte, los mismos ojos oscuros, incluso la misma postura con el peso sobre el pie izquierdo. El pie de foto decía: James Holloway, Ejecutivo Junior, División de Finanzas. «Eso es imposible», dije, dejándome caer en una silla de cuero. Mi madre me dijo que mi padre murió en una explosión en una refinería. Tenía recortes de periódico. «Tu madre te estaba protegiendo», respondió Denise con suavidad, sentándose frente a mí. James Holloway estuvo vivo hasta hace 3 meses. Murió de cáncer de hígado en el Hospital Presbiteriano. Fui una de las pocas personas presentes en su funeral. Sacó otra foto, esta vez reciente, un hombre mayor en una cama de hospital, delgado y pálido, pero con una mirada imposible de confundir. Eran mis ojos. Los mismos ojos de Coulton. «Cuéntame todo», le dije. Denise miró hacia la puerta, luego se inclinó hacia mí. James comenzó aquí en 1985, recién salido de la Universidad de Texas en Austin. Era un genio con los números. Todos decían que algún día dirigiría la compañía. Pero en 1987 cometió un error fatal. Se enamoró de Christina Riemont, la hija del fundador. ¿La hija de Thomas Riemont?, pregunté incrédulo. Denise asintió. El viejo Thomas era un tirano. Cuando Christina quedó embarazada, perdió la cabeza. Le dio a James 2 opciones: desaparecer para siempre o enfrentarse a cargos criminales inventados. Malversación, espionaje corporativo, lo que hiciera falta. Thomas Riemont tenía comprados a jueces, políticos, todo el sistema. James aceptó el trato para proteger a tu madre y a ti. El supuesto accidente en la refinería fue una historia de portada. Thomas Riemont organizó todo, incluso mandó imprimir artículos falsos en los periódicos, solo unas cuantas copias, suficientes para que tu madre tuviera pruebas si alguien preguntaba.
James tuvo que firmar documentos comprometiéndose a no volver a contactar a Eleanor ni a acercarse a menos de 300 metros de ustedes. Mis manos comenzaron a temblar. Entonces, simplemente se marchó. Él nunca se marchó, respondió Denise con firmeza. Cambió su apellido a Holloway, el apellido de su madre, y comenzó a invertir cada centavo que ganaba en Riemont Industries, a través de empresas fantasma y fideicomisos en el extranjero, todo para mantenerse oculto. Sabía que Thomas lo destruiría si lo descubría. Pero James era paciente. Pasó 30 años comprando acciones en silencio, a miembros descontentos del consejo, a Cristina cuando necesitó dinero tras su divorcio, a cualquiera que quisiera vender. Acumuló el 75.3% de la compañía, valuado en aproximadamente $847 millones al precio actual. Cuando Thomas Riemont murió en 2015, James pudo haber salido a la luz, pero tu vida era estable entonces. Tenías tu empresa de transporte, tu familia. No quiso alterar tu paz. Pero luego llegó el divorcio. Denise asintió con gravedad. Él lo sabía todo. Contrató investigadores para seguir el proceso. Vio lo que tu exesposa te hizo, cómo destruyó tu compañía. Quiso intervenir, pero sus abogados le advirtieron que cualquier contacto directo podía invalidar toda la estructura legal que había construido. La ley de Texas es muy estricta respecto al abandono parental y las herencias. Si se comunicaba contigo, Bethany podría haber reclamado parte de la fortuna como cónyuge durante ese periodo. Me levanté y caminé hacia la ventana. Abajo, el tráfico de Dallas se arrastraba bajo el calor de la tarde. Hace 3 meses, mientras yo llevaba pasajeros al aeropuerto, mi padre moría a 15 millas de aquí, con casi $1.000 millones en acciones que no podía entregarme. Hay más, dijo Denise. Tu padre dejó instrucciones muy específicas con Northbridge Legal. Es el bufete de derecho sucesorio más poderoso de Texas. Carlton Northbridge, el fundador, lleva esperándote 3 años. James sabía que, tarde o temprano, el destino te traería hasta aquí. Me quedé en silencio. Tenía perfiles de todos los ejecutivos de Riemont, conocía sus rutinas, continuó Denise. Calculó que, en algún momento, alguno terminaría subiendo a tu Uber. Eso es una locura, murmuré. No, replicó ella suavemente. Eso es amor. El amor de un padre que buscó la forma de vencer lo imposible. No podía contactarte directamente, pero sí podía asegurarse de que, cuando el universo finalmente te llevara a tu herencia, todo estuviera preparado. Sacó una tarjeta de presentación y me la tendió. Carlton Northbridge. Llámalo esta noche o mañana por la mañana a más tardar. Hay una reunión del consejo en 3 semanas y como accionista mayoritario debes estar allí. No sé nada sobre dirigir una corporación, admití. Construiste una empresa de transporte desde un solo camión hasta 42. Sabes de negocios. Además, Francine Oakley es una excelente directora ejecutiva. Tu padre confiaba en ella para manejar todo. No tienes que despedir a nadie ni cambiar nada, solo reclamar lo que te pertenece. Tomé la tarjeta, sintiendo su peso. ¿Y mi madre? ¿Sabía que él seguía vivo? Esa es una conversación que deben tener ustedes dos, respondió. Pero James enviaba dinero cada mes a través de un fideicomiso anónimo. ¿Cómo crees que pudo pagar tus estudios universitarios cuando trabajaba como cajera de supermercado? Todo encajó. La misteriosa beca que cubrió mi matrícula en Texas A&M. La insistencia de mi madre en que no investigara su origen. Sus lágrimas cada vez que preguntaba por mi padre, lágrimas que siempre atribuí al duelo y que ahora entendía eran por el peso de un secreto imposible. Denise, ¿por qué me estás contando todo esto? Porque James Holloway fue un buen hombre que merecía conocer a su hijo. Porque llevo 20 años viendo esta compañía desde dentro y sé cuánto sacrificó para construir su participación. Y porque Francine Oakley necesita saber que el accionista mayoritario ya no es un fondo anónimo. Eres tú. El hijo de James Holloway ha vuelto a casa.
Las oficinas de Northbridge Legal ocupaban todo el 40º piso de la Republic Tower. Madera oscura y cuero que susurraban dinero antiguo y secretos aún más antiguos. Apenas había dormido tras llamar a Carlton Northbridge a las 10 de la noche anterior. Su asistente me había citado a las 8 de la mañana siguiente, y cuando llegué, el propio Carlton me esperaba en el vestíbulo. Michie Rawlings, dijo extendiendo su mano. Tenía unos 70 años, el cabello plateado y una mirada que había visto todas las formas posibles de la codicia y la generosidad humanas. Te he estado esperando durante 3 años. Tu padre dijo que encontrarías el camino hasta aquí. Tenía una fe inmensa en el destino. La sala de conferencias a la que me condujo tenía ventanales de piso a techo con vista a Dallas. Sobre la mesa brillante reposaban 5 cajas de archivos y un único sobre blanco con mi nombre escrito con una caligrafía temblorosa. Lee la carta primero, dijo Carlton con voz baja. James insistió en ello. La abrí con las manos temblorosas. Michie, hijo mío. Cuando leas esto, ya habré partido y conocerás la verdad. Te he observado desde la distancia toda tu vida. Estuve sentado en la última fila cuando te graduaste de la preparatoria. Estuve al otro lado de la calle cuando te casaste con Bethany, deseando poder advertirte, pero sabiendo que debías cometer tus propios errores. Te vi construir Rawlings Transport con la misma determinación con la que yo levanté mi participación en Riemont. Tu madre fue el amor de mi vida. Dejarla a ella y a ti fue lo más difícil que hice, pero Thomas Riemont los habría destruido a ambos y me quedaba. Mandó fabricar fotos, falsificar documentos y preparar testigos dispuestos a jurar que había robado fondos. Mi elección era simple: desaparecer y permitirte vivir o quedarme y ver cómo te arruinaba para castigarme. Convertí mi exilio en propósito. Cada acción que compré fue por ti. Cada noche en vela revisando informes financieros, cada batalla de poder que libré en las sombras, cada dividendo que reinvertí en lugar de gastar en la vida que deseaba, todo fue por este momento. No estás heredando solo dinero, Michie. Estás heredando 33 años del amor de un padre que no pudo expresarse de otra forma. Tu exesposa se equivocó, no eres un pez dorado. Eres mi hijo, y estás a punto de convertirte en uno de los hombres más poderosos de Texas. Úsalo con sabiduría. Mantén a Francine como directora si acepta quedarse. Es brillante y honesta. No permitas que el dinero cambie quién eres. Fuiste un buen hombre cuando no tenías nada, cuando construiste algo desde cero y cuando lo perdiste todo. Ese es el hombre del que me siento orgulloso de llamar hijo. Una cosa más, Duque no huyó. Hice que alguien de confianza lo recogiera la noche antes de tu audiencia de custodia. Revisa el patio trasero de Denise Vance. Tu padre, James. Carlton me dio unos minutos para recuperar la compostura y luego abrió la primera caja. La documentación es extensa, dijo, pero esto es lo que importa. Posees el 75.3% de Riemont Industries a través de diversas entidades que ahora están consolidadas bajo tu nombre. El valor actual de mercado es de $847 millones. Además, hay una propiedad personal en Vail valuada en 12 millones, una colección de autos clásicos en almacenamiento valorada en 3 millones y activos líquidos por aproximadamente 15 millones. Esto no puede ser real. Es completamente real, respondió. Y hay algo más que debes saber. Tu exesposa, o mejor dicho, su abogado, Trent Morrison, nos contactó ayer. Las noticias corren rápido en ciertos círculos. Sugiere que una reconciliación podría ser lo mejor para todos. No pude evitar reír. Por supuesto que lo hace. El lunes por la mañana hay una reunión del consejo. Como accionista mayoritario, tendrás que asistir. Francine Oakley ha estado preparando la transición. Tu padre le informó hace 2 años que su heredero aparecería tarde o temprano. Mi teléfono vibró. Era Bethany. Dejé que la llamada pasara al buzón de voz, pero enseguida volvió a llamar. Luego llegó el mensaje de texto. Michie, tenemos que hablar. Escuché lo de tu padre.
Trent dice que deberíamos discutir la seguridad financiera de los niños. Por favor, llámame. Señor Northbridge, dije guardando el teléfono, quiero solicitar hoy mismo la custodia completa de mis hijos, si es posible. Carlton sonrió, mostrando por primera vez una emoción genuina. James predijo que dirías eso. Ya tenemos la petición lista. Por cierto, el juez Pique no manejará el caso. Se recusó ayer, justo después de que presentáramos una moción de revisión judicial sobre tu proceso de divorcio original. Parece que hubo irregularidades en la valoración y división de los bienes. ¿Cómo supieron presentar eso? Tu padre tenía investigadores documentando todo, cada almuerzo entre Trent y el juez Pique, cada documento financiero falsificado, cada activo oculto que tu exesposa afirmó que no existía. Solo estábamos esperando que reclamaras tu herencia para tener legitimidad legal y actuar. El lunes llegó rápido. Me encontraba en el ascensor de Riemont Industries, vistiendo mi único traje, el mismo que había usado en el tribunal durante el divorcio. Pero esta vez, Denise Vance estaba a mi lado, y sonreía. Tu padre estaría tan orgulloso, me dijo mientras subíamos. La sala del consejo imponía respeto, todo acero y cristal, con una mesa capaz de sentar a 30 personas. Francine Oakley ocupaba la cabecera, pero todos los ojos se volvieron hacia mí cuando entré. Ella se levantó de inmediato y se acercó a estrecharme la mano. Damas y caballeros, anunció, quiero presentarles a Michie Holloway, nuestro nuevo accionista mayoritario. Es Rawlings, aclaré con voz firme que resonó por toda la sala. Michie Rawlings. Construí mi propio nombre antes de conocer el suyo. Honraré ambos, pero no borraré lo que gané por mi cuenta. Francine sonrió. Por supuesto, señor Rawlings. Hemos preparado una presentación sobre el estado actual de la empresa, a menos que prefiera dirigirse primero al consejo. Pensé en todas esas noches conduciendo para Uber, en los pasajeros que me trataban como si fuera invisible, en cada vez que Bethany me llamó débil. Solo una cosa, dije finalmente. Mi padre construyó su participación en esta empresa durante 33 años. Pudo haber vendido todo, desaparecer y vivir como un rey en cualquier parte del mundo. No lo hizo. Eso me dice que creía en lo que Riemont Industries podía llegar a ser. Miré a Francine. Señorita Oakley, usted ha dirigido esta compañía con éxito. No veo razón alguna para cambiar eso. No estoy aquí para despedir a nadie ni para transformar todo. Estoy aquí para cuidar lo que mi padre construyó y asegurarme de que esta empresa siga prosperando. La sala entera exhaló al unísono. El alivio de Francine era evidente. Gracias, señor Rawlings. Su padre dijo que sería usted pragmático. Y acertó. Me llamaba cada mes durante los últimos 2 años para hablar de usted. Estaba muy orgulloso de cómo enfrentó la pérdida. Solía decir, cualquiera puede tener éxito con ventajas, pero solo un verdadero hombre puede fracasar con dignidad y seguir adelante. 6 meses después, estaba de pie en el porche de nuestro nuevo rancho, observando a Coulten enseñarle a Gracie cómo lanzar un balón en espiral, igual que yo le había enseñado años atrás. Duque corría entre ellos, ladrando emocionado, lleno de energía, completamente recuperado después de haber pasado esos meses oscuros en el patio de Denise Vance. Ella lo había cuidado como si fuera suyo, sabiendo que algún día lo devolvería a su verdadera familia. La audiencia de custodia fue rápida. Sin la protección del juez Pique, el caso de Bethany se desmoronó. La nueva jueza, Harriet Chen, revisó los documentos financieros que Carlton Northbridge presentó, incluyendo pruebas de que Bethany y Trent habían ocultado bienes mientras alegaban pobreza durante nuestro divorcio. Habían escondido casi $3 millones provenientes de la liquidación de la empresa de transporte en cuentas offshore. Los contadores forenses encontraron todo. Custodia completa para el señor Rawlings, dictó la jueza Chen. Y, señora Rawlings, considérese afortunada de que el señor Rawlings no esté presentando cargos por fraude. Bethany conservó el rancho original, pero estaba hipotecado hasta el cuello por sus derrochadores caprichos. La última vez que supe de ellos, intentaban venderlo,
pero el mercado había cambiado. La licencia de asesor financiero de Trent estaba bajo investigación estatal. Resultó que había ejecutado el mismo tipo de estafa con otras 3 mujeres divorciadas, prometiéndoles riqueza mientras drenaba sus cuentas. Compré un rancho más pequeño, de unas 50 hectáreas, en las afueras de Beaterford. Era perfecto, lo suficientemente cerca de Dallas para mis labores en Riemont Industries, pero lo bastante lejos para criar a mis hijos con aire y espacio. La casa era modesta, 4 habitaciones en lugar de 7, pero tenía algo que la mansión jamás tuvo: paz. Mi madre, Eleanor, finalmente me contó toda la verdad una noche de domingo, durante la cena en la nueva casa. Preparó su famoso estofado, el mismo que hacía cuando yo era niño y estiraba cada $1. James me contactó una vez, justo después de que nacieras, admitió con lágrimas rodando por sus mejillas curtidas. Lloraba al teléfono, rogándome que lo entendiera. Thomas Riemont le mostró fotografías falsas que lo hacían parecer culpable de robo, registros bancarios inventados, testigos dispuestos a jurar que había cometido delitos. James me dijo que, si no desaparecía, Riemont lo haría arrestar, y luego iría por nosotros también. Debiste habérmelo contado, mamá. ¿Cómo iba a hacerlo? Respondió. ¿Cuando tenías 5 años y preguntabas por qué no tenías papá como los demás niños? ¿Cuando tenías 15 y estabas furioso con el mundo? ¿O cuando tenías 25 y estabas construyendo tu empresa? Nunca hubo un momento adecuado. Y James me hizo prometer que guardaría silencio. Dijo que, algún día, cuando el viejo muriera y tú estuvieras preparado, la verdad saldría a la luz. El dinero para la universidad, susurré. Cada mes aparecían $5,000 en una cuenta. El documento del fideicomiso decía que provenía de la herencia de un familiar fallecido. Sabía que era James, pero no podía probarlo ni rastrearlo. Ese dinero pagó tus estudios, Michie. Tu padre nunca dejó de proveer para ti, solo lo hizo de la única forma que podía. Rawlings Holloway Logistics se lanzó 3 meses después de reclamar mi herencia. Comencé con 10 camiones eléctricos, recontratando a cada conductor que Bethany y Trent habían despedido. Zale me llamó llorando cuando le ofrecí el puesto de jefe de formación de conductores. Pensé que estabas acabado, Mitch, me dijo al teléfono. 68 años. ¿Quién va a contratarme a esta edad? Me dijo Zale entre sollozos. La familia no deja atrás a la familia, le respondí. Diego, aquel padre soltero que había sido mi pasajero más frecuente durante mis días en Uber, se convirtió en nuestro gerente de operaciones. Antes había sido ejecutivo en México, pero sus títulos no eran reconocidos aquí. Conocía su historia de memoria, después de tantas conversaciones durante los traslados al aeropuerto. Trabajaba en 3 empleos distintos para mantener a sus hijas. Ahora dirigía nuestra terminal de Dallas con la precisión de un reloj suizo. Con Francine Oakley desarrollé una amistad inesperada. Al principio estaba aterrada de que la despidiera cuando asumí el control de Riemont Industries, pero había dicho la verdad en aquella primera reunión del consejo. Ella manejaba la empresa con brillantez. Yo asistía a las juntas mensuales, revisaba las decisiones más importantes, pero la dejaba hacer lo que mejor sabía hacer. Mi enfoque estaba en la compañía de transporte, en construir algo que llevara ambos nombres, honrando tanto al padre que nunca conocí como al hombre en el que me había convertido sin él. Tu padre habría amado esto, me dijo Francine durante una pausa en una reunión. Siempre decía que la medida de un hombre no se encontraba en lo que acumulaba, sino en lo que construía para los demás. Una vez al mes sigo conduciendo para Uber, unas 4 horas, generalmente los domingos por la mañana, cuando los niños están en sus actividades. Dono cada centavo a un fondo que creé para padres divorciados que luchan por la custodia de sus hijos. La Fundación Michie Rawlings ya ha ayudado a 43 hombres, padres que lo perdieron todo en los tribunales y solo necesitaban que alguien creyera en su historia. La semana pasada recogí a un pasajero en el aeropuerto de Lofil, en el mismo punto donde recogí a Francine aquella noche que me cambió la vida. Era joven, quizá 25 años, llevaba un traje barato y un maletín gastado.
Pasó todo el viaje hablando por teléfono, intentando coordinar entrevistas de trabajo mientras su coche estaba en el taller. ¿Día difícil? Le pregunté cuando colgó. Más bien un año difícil, admitió. Pero estoy construyendo algo. Mi papá siempre decía que la única forma de salir es atravesando. Le entregué mi verdadera tarjeta de presentación al llegar a su destino. Llama a mi oficina el lunes. Siempre buscamos personas con hambre de crecer, que entiendan que el éxito no depende de dónde empieces, sino de cómo afrontas el camino. Sus ojos se abrieron de par en par al leer la tarjeta. ¿Tú eres Michelle Rawlings? ¿El dueño de Riemont Industries? ¿Por qué estás conduciendo Uber? Porque cada pasajero tiene una historia, le respondí. Y a veces, un bolso olvidado en el asiento trasero puede cambiarlo todo. A veces tocar fondo es justo donde necesitas estar cuando el destino decide darle la vuelta al guión. El mes pasado, Bethany me envió un último mensaje de texto. Te subestimé. No respondí. Estaba demasiado ocupado enseñándole a Coulton cómo cambiar el aceite de un camión mientras Gracie pintaba un retrato de Duque en el garaje. Mi madre estaba en la cocina haciendo galletas con las hijas de Diego, que se habían vuelto como primas para mis hijos. Los sonidos de familia llenaban cada rincón de nuestro hogar más pequeño, pero perfecto. Verás, Bethany estuvo equivocada desde el principio. Dijo que nunca me recuperaría de perderlo todo, pero recuperarse nunca fue el objetivo. El objetivo era descubrir que mi padre había pasado 33 años en el exilio, construyendo un imperio que no podía reclamar, solo para asegurarse de que un día, cuando más lo necesitara, yo tuviera los medios para proteger lo que realmente importaba. El dinero no me salvó. La verdad sí lo hizo. La verdad de que James Holloway me amó lo suficiente como para desaparecer. La verdad de que Michelle Rawlings fue lo bastante fuerte para sobrevivir. Tocar fondo no fue el fin, sino el punto más firme desde el cual reconstruirme. A veces la herencia más valiosa no son las acciones ni las propiedades, sino el conocimiento de que alguien creyó en ti tanto como para jugar una partida de 33 años solo para verte ganar. Cada mañana paso frente al cementerio donde está enterrado mi padre. Su lápida dice: James Holloway, padre, inversor, hombre paciente. La semana pasada llevé a Coulton y a Gracie a visitarlo. Dejaron dibujos sobre su tumba, imágenes de nuestra nueva casa, con todos nosotros al frente, incluso Duque. ¿El abuelo era un buen hombre?, preguntó Gracie. Era un hombre paciente, le respondí. Y a veces, esa es la mejor clase de bondad que existe. El logo de Rawlings Holloway Logistics ya está en 40 camiones, y planeamos llegar a 100 el próximo año. Pero el éxito ya no se mide en el tamaño de la flota, sino en los panqueques de los sábados por la mañana, en los ladridos emocionados de Duque cuando los niños regresan de la escuela, en la risa de mi madre resonando en una casa construida sobre la verdad y no sobre secretos. Aprendí que tocar fondo no es un fracaso, es simplemente suelo firme sobre el cual construir algo mejor. Y a veces, cuando crees que lo has perdido todo, en realidad estás a punto de descubrir quién eras realmente. Mi nombre es Michelle Rawlings, hijo de James Holloway, y esta es mi historia. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez te han derribado y te has preguntado si podrías volver a levantarte, dale me gusta a este vídeo. Compártelo con alguien que necesite escuchar que tocar fondo no es el final, sino, muchas veces, el comienzo. Y no olvides suscribirte a este canal para más historias reales de redención, herencias inesperadas y giros de vida que nos recuerdan que la realidad puede ser más extraña y mucho más hermosa que la ficción. Recuerda, a veces la mayor fortuna no es lo que heredas, sino lo que eliges construir con las piezas de tu vida rota. Hasta la próxima, sigue avanzando, porque nunca sabes qué pasajero, qué momento o qué bolso olvidado podría cambiarlo todo.